Buenos días, Iglesia, ¿cómo estáis? Un beso muy fuerte de parte de la familia Pérez Jurdao. Bueno, en este domingo vamos a volver a hacernos la pregunta del millón. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Que nuestras vidas han cambiado y ahora qué, que todo es diferente, ¿no? Y nunca volverá a ser igual. Y para eso vamos a hacerlo meditando en el libro de Esther. Yo sé que es un libro que todos conocéis al dedillo, todos conocéis los personajes, el rey Jerje o Asuero, Mardoqueo, Esther y el malvado Amán. Y vamos a aprovechar esta historia para, entre todos, poder sacar tres principios en los que me gustaría que meditáramos juntos en esta mañana. Y tenemos que hacer un esfuerzo importante para ver cómo Esther vería el coronavirus en estos tiempos que nos han tocado vivir, ¿no? Y la pregunta que os lanzo de entrada es, ¿de qué pasta estás hecho? Esta es una expresión que utilizamos mucho cuando vemos a grandes deportistas, ¿no? Y decimos, Buah, esta persona está hecha de otra pasta, ¿no? ¿De qué pasta estamos hechos los cristianos? ¿De qué pasta estamos hechos tú y yo en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir? La historia de Esther tiene lugar hace muchos años, más de 2500 años, cuando el rey Asuero o el rey Jerjes reinaba en uno de los imperios más poderosos que jamás el mundo haya conocido. Y ocurre todo en un palacio de invierno de Susa. Susa era una de las capitales de este imperio y ahí los reyes pasaban el invierno al tener un tiempo más cálido. Susa sería lo que hoy entendemos como el sur y el oeste de Irán. Dicen que este palacio, los arqueólogos dicen que era un palacio de más de 10.000 metros cuadrados. Es aquí donde ocurre toda esta historia de intrigas, de complot, de personajes que de alguna forma lo que hacen es poner de relieve que el Señor, que Dios tiene el control, que todo está en su mano y Él tiene todo en su control. Pero es curioso porque si el libro de Esther se caracteriza por algo, es precisamente porque en ningún versículo encontramos el nombre de Dios. Es un libro fuera de lo común. No se menciona su nombre ni una sola vez. Pero es que no sea su nombre solo, sino que no figura ni un título divino o un pronombre que se refiera a Dios. Y sin embargo, encontramos pues al rey Asuero o Jerjes mencionado más de 190 veces, la palabra banquete 20 veces y la palabra judío más de 80 veces. Con lo que parece quizás un accidente el hecho de que el nombre de Dios no se mencione, pero muchos escritores, muchos estudiosos dicen que precisamente el nombre de Dios no aparece en este libro porque es imposible no ver la mano de Dios en todo lo que ocurre. El libro de Esther también es particular porque junto con el libro de Ruth son los únicos dos libros con nombre de mujer. Mientras que al libro de Ruth se le llama el romance de la redención, muchos han venido a llamar al libro de Esther el romance de la providencia. Este libro nos relata una historia que ya estaba eh, hablada y anunciada desde hacía siglos antes. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, vemos que antes de que Dios dejara entrar al pueblo a Israel a la tierra prometida, Él ya bosquejó su historia. Y Él les habló acerca de la cautividad en Babilonia y también habló de la cautividad bajo el imperio romano. Y dijo que el imperio romano destruiría la ciudad de Jerusalén y que el pueblo sería llevado cautivo. Y fue así como ocurrió. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 18, dice: pero Dios dijo, ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Cuando el rey Ciro decretó, después de 70 años de cautividad en Babilonia, que la gente podía regresar a su propia tierra, no todos ellos regresaron, solo unos 60.000 regresaron. Y esa información la tenemos en los libros de Esdras y de Nehemías y también en los libros de Ageo y Zacarías. Esos 4 libros nos dan información acerca de aquellos que regresaron. Pero es aquí, en el libro de Esther, donde encontramos qué pasó con los millones de israelitas que no regresaron
a su tierra después del decreto del rey Ciro. Y lo tendrían que haber hecho, porque Dios así se lo pidió. Así que este pueblo estaba en tierra extraña y estaban fuera, completamente fuera de la voluntad de Dios. Ellos no habían obedecido sus órdenes y ellos no se comunicaban con Dios. En medio de un lugar hostil, en un imperio desconocido, dejaron de hacer lo que ellos sabían hacer como pueblo, que era orar y ayunar y acercarse a Dios. Pero Dios no les había olvidado. ¿Y cómo Dios podía dirigir a su pueblo de nuevo si les había rechazado? Pues bien, en este libro de Esther vemos la respuesta y vemos la providencia de Dios y nos enseña acerca de lo que es la providencia que algunos han venido a definir como el medio por el cual dirige todas las cosas visibles y las invisibles, lo bueno y lo malo, hacia un propósito digno, lo cual significa que su voluntad finalmente prevalecerá. Yo no sé cuántos de vosotros habéis pensado que esta pandemia del coronavirus es un accidente, que Dios no sabía nada de esto, que estaba haciendo sus cosas cuando de repente alguien pues lo metió en el mundo y que le ha sorprendido. Pues queridos hermanos, eh, Dios está al control y nada de lo que está pasando se le escapa. Así que aprendamos en esos tiempos que nos tocan vivir a entender que Dios tiene todo en su mano y que igual que usó a la reina Esther para librar al pueblo de una gran amenaza de muerte, pues así lo puede hacer con nosotros en los tiempos que nos han tocado vivir. ¿Quién hubiera imaginado que una joven judía llamada Adasa o Esther, huérfana, terminaría siendo reina del imperio más grande que el mundo jamás haya conocido? ¿Y quién sino Dios hubiera podido revertir los hechos de un modo tan poderoso a través de la debilidad de una joven mujer? ¿De qué pasta estaba hecha Esther? Todos sabemos que Esther era una joven judía que nos dice la palabra que era de hermoso semblante, ¿no? Y de hermosa figura. Había estado bajo el cuidado de Mardoqueo, o Marduca, como dicen los originales, y seguramente había vivido en una educación judía y había aprendido lo que era el ayuno y la oración y conocía al Dios de Israel. Cuando a Esther se le ofrece la corona como reina, eh, Dios está usándola para introducirla en la historia del mundo y en la historia de la humanidad, y una historia que cambió desde luego el futuro del pueblo judío. No sabemos quién escribió este libro. Muchos dicen que fue un judío, seguramente, porque conocía mucho de las costumbres de la época, y muchos escritores sugieren que fue el propio Mardoqueo. Es curioso porque en la Biblia no vemos el nombre de Dios en este libro, pero sí que vemos que hay 10 banquetes. 10 banquetes que proveen el escenario perfecto para que se desarrollen todos los complots que ocurren durante la historia. Y también hay otro elemento literario interesante, y es que aparecen muchos duplos. Los duplos son técnicas de composición donde se mencionan los mismos hechos en dos ocasiones. Así que vemos dos listas de sirvientes del rey, vemos dos que reportan que Esther ocultó su identidad, vemos dos reuniones de mujeres, dos ayunos, dos consultas de Amán con su esposa, y así vez tras vez podemos ver cómo se repiten en parejas los mismos acontecimientos. La amenaza en el texto la vemos en el capítulo 3, versículo 13, y la amenaza que elabora Amán es muy clara. Lo que Amán dice es que tenemos que destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Y lo que podemos ver es ahora mismo la respuesta de Esther y cómo Esther reacciona ante esta gran amenaza. Lo leemos en el capítulo 4, los versículos 8 al 16, que dicen: le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther
y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Mardoqueo había escuchado el complot, el terrible edicto de que iban a ser exterminados todos los judíos del imperio. Y Mardoqueo hace un luto terrible. Y entonces Esther se da cuenta de que Mardoqueo está triste y manda a un sirviente a conocer qué es lo que le había puesto tan triste. Y entonces Esther le dijo a Mardoqueo: pero todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey esos 30 días. Esther sabía que si quería pedirle al rey que borrase ese edicto, que evitase la muerte de su pueblo, tendría que acercarse a él en un momento en el que no le tocaba y que eso podía significar su muerte. Estas palabras de Mardoqueo a esta respuesta inicial de Esther son muy famosas, ¿no? Y todas las conocemos. Dice Mardoqueo que le respondió: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Estas palabras las tenemos todos grabados seguramente. Vemos la reacción valiente de Esther ante una amenaza clara de Amán. Vemos cómo ella escucha el consejo de Mardoqueo y cómo ella acepta la situación y cómo ella se pone a orar y a guardar ayuno, porque sabe que su misión es ir al rey y presentarse ante él. Y a mí me gustaría que nos paráramos a pensar en esta primera cualidad de Esther: la aceptación. La aceptación es lo contrario del negacionismo. Y yo no sé cuántos de vosotros sois negacionistas. En esos últimos meses se ha oído hablar mucho del negacionismo en la prensa y de cómo pues muchos hemos negado lo que se nos venía encima. Cuando teníamos el coronavirus en China pensábamos: bueno, eso está muy lejos, en China jamás nos llegará. Cuando tuvimos el coronavirus en Italia pensábamos: bueno, pero Italia está a miles de kilómetros, tampoco nos llegará. Cuando llegó el coronavirus a Lanzarote dijimos: bueno, pero eso es una isla, tampoco nos llegará. Es curioso porque cuando el coronavirus llegó al hospital, a muchos hospitales en Madrid, mucha gente de Sevilla nos decía: bueno, pero esto aquí tampoco llegará. Y es una reacción natural, ¿no? El negar la realidad, el negar lo que es tan evidente. Alguien dijo alguna vez que el orgullo es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que lo tienes, menos tú, porque por más que hagamos así, somos incapaces de olerlo. Pues es un poquito lo mismo. Es fácil ver la negación en otros, pero ¿cuánto nos cuesta ver la negación en nuestras vidas? Y no me refiero solamente a negar hechos puntuales como pudo ser la pandemia, sino a negar incluso necesidades personales, situaciones de pecado que tenemos. Y esa es la pregunta, o una de las preguntas con las que me gustaría que nos quedáramos y que pudiéramos hacernos en libertad y en confianza delante de Dios. ¿Eres negacionista? ¿Eres escapista? ¿De qué realidad estás escapando? Hay realidades que son tan imponentes, tan evidentes, tan grandes, que todo el mundo ve y que quizás tú no estés viendo. Me gustaría que te hagas la pregunta de ¿qué me impide ver esta realidad? Pero Esther no solamente se quedó en entender la mala noticia, en aceptarla y en no negarla, sino que Esther hizo algo fundamental, que fue orar y ayunar, buscar a Dios. Cuando ocurre una mala noticia en tu vida, cuando ocurre algo trágico,
Cuando a tu alrededor estamos viendo cosas como las que estamos viendo ahora, ¿cuál es tu reacción? ¿Tu reacción es quedarte en casa, en el palacio, confinado? ¿O tu reacción es buscar a Dios en ayuno y oración? Y fijaos que dice 3 días de ayuno y oración. Es un ayuno especialmente largo porque la amenaza era especialmente larga. La oración de Esther no se convierte simplemente en un mero compadecimiento o en una mera autocomplacencia, sino que Esther convierte su oración en acción. Es lo que algunos le han venido a llamar oración. ¿Cuánto ora actúas? ¿Cuánto ora actúas? Qué gran pregunta, ¿no? Y qué gran necesidad tenemos de convertir nuestras oraciones en acciones, porque muchas veces la respuesta y el sentido de la oración vendrá condicionado por nuestro proceder. Y en la vida de Esther podemos ver justamente esto. La respuesta de Esther fue muy valiente. Nos dice el capítulo 5, versículos 1 o 2, que aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Esther se viste con su vestido real y obtiene gracia. Lo que hubiera podido precipitar su muerte se convierte en una oportunidad. Y el rey le dice algo muy sencillo: dime lo que quieres y te lo daré. Es muy interesante que Esther no le dijo lo que quería en ese primer encuentro, sino que le invita a él, a Asuero y a Amán a un banquete. Pero no solo eso, sino que en el banquete, cuando el rey le pregunta, bueno, Esther, ya estamos aquí, ¿qué es lo que quieres? Esther le dice, no, todavía no, es un poquito pronto, os voy a invitar a otro banquete. Y es ahí cuando le dice, por favor, libera a mi pueblo. Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Así que vemos no solamente la capacidad de escuchar de Esther, de aceptar la situación, de no negarla, de orar, de ayunar y de actuar. Lo que también vemos es que Esther es muy sabia y muy prudente y paciente. ¿Cuánto de esto nos falta muchas veces, ¿no? En nuestro andar como creyentes? ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios en medio de una situación difícil y lo que queremos es que el Señor escuche nuestras oraciones y que lo haga aquí y ahora? Y quizás en esa situación que estás viviendo con el coronavirus, pues has pasado días malos, pues estás pasando momentos muy difíciles de incertidumbre, de temor, de no saber qué va a pasar con tu trabajo, con tu casa, con tu salud, con la salud de los que están contigo cerca. Y Esther nos da un ejemplo de sabiduría y también de prudencia. Quizás esto no sea real en el primer banquete. Esperemos a ese segundo banquete o quizás al tercer banquete, porque el Señor está en su trono de gracia diciendo, acércate, dime qué es lo que quieres, que yo te lo haré. Por último, vamos a ver qué ocurre en la última historia, en los últimos capítulos del libro, porque lo que vemos es que, y ya lo sabíamos esto, eh, el rey le concede a Esther su petición y de una forma muy cómica y muy irónica, hiperbólica, vemos cómo Amán, el que iba a ahorcar a Mardoqueo, el que quería ahorcarle y el que quería destruir a todos los judíos, finalmente es en esa horca donde él muere. Y lo que vemos en los textos posteriores, al final ya del libro, es que después del ahorcamiento de Amán se firma un decreto a favor de los judíos y entonces los judíos pueden finalmente defenderse ante la guerra que estaba planeada contra ellos y por fin pueden celebrar que el pueblo de Israel, el pueblo judío en la cautividad, vive y es liberado. Y por eso se instaura
la fiesta del Purim. Esa celebración que a día de hoy se sigue celebrando para recordar precisamente cómo el Señor los libró de tal muerte. La palabra Purim significa suerte o destino. Vemos en el capítulo 3, versículo 7, Amán dice que quería que sus adivinadores escogieran la mejor fecha para lanzar su venganza contra Mardoqueo y su pueblo. Y fue el mes de Adar, dice la Biblia, que esto es marzo o abril. Y justamente es en este mes cuando los judíos fueron liberados de la amenaza de la muerte y se les da la orden que celebren ese día, que los celebren de generación en generación para que su descendencia jamás deje de recordarlos. Vemos que todavía hoy, incluso en los lugares donde se celebra el Purim, pues toman dulces como estos, que son las orejas de Amán, celebrando que pues Amán finalmente salió de la historia y el pueblo judío pues pudo ser liberado. La historia de Esther, la celebración de la fiesta del Purim, nos habla de la importancia de celebrar lo que somos en Cristo, de celebrar nuestra identidad en Cristo. Y la pregunta que me gustaría hacerte, y con esto ya me gustaría concluir para pasar al tiempo de preguntas y de tiempo pequeño, de grupo pequeño, es ¿cuándo fue la última vez que celebraste tu identidad en Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que celebraste el haber sido liberado de la muerte? Si el Evangelio es vida y vida abundante, ¿por qué a veces somos tan amargui cristianos? Sí, lo ha sido bien. Amargui cristianos, estos cristianos amargados, tristes, que bueno, sí, tal, muy bien, no, pero el Señor, tal. ¿Cuándo fue la última vez que celebraste de verdad que tienes una vida nueva y una vida abundante? Muchas veces estamos más preocupados pues por los detalles, ¿no? Detalles tipo, bueno, ¿y cuándo empezarán las reuniones en ECA? ¿Cuándo volveremos a juntarnos? ¿Cuándo las mujeres podrán volver a juntarse a hacer scrapbooking? ¿Cuándo nuestros niños podrán tener sus olimpiadas? Y son preguntas lícitas, ¿no? Y es lógico que todos queramos volver a vernos. Pero ¿realmente somos conscientes de que hemos sido liberados de una gran muerte? ¿Realmente somos conscientes de que el Señor nos ama tanto, que ha dado su vida por cada uno de nosotros? Y a pesar de las circunstancias en las que estamos hoy, Él nos da una vida nueva y una vida abundante. ¿Cuándo fue la última vez que celebraste esto? ¿Cuándo fue la última vez que lo celebraste con tus hijos? No me refiero a un culto familiar o a un devocional, a un programa más de iglesia o de familia. Me refiero a algo real. ¿Cuándo hiciste un fiestón? ¿Y cuándo fue la última vez que miras a tus hijos y le dijiste, ¿sabes que el Señor te ama? ¿Que el Señor está en su trono de gracia y te perdona? ¿Sabes que puedes acercarte a su trono, puedes acercarte a Él y Él te dice, ven a mí y yo te daré? ¿Y cuánto nos cuesta celebrar, verdad? ¿Y cuánto hemos perdido la costumbre de celebrar con nuestra familia? En estos meses se nos ha repetido un eslogan continuamente, quédate en casa, quédate en casa. Era impensable, ¿no? Hace meses el mensaje era justamente el contrario, sal de casa, viaja, disfruta, experimenta, vive aventuras. Y el mensaje en esos meses ha sido, quédate en casa. Y yo sé que todos nos hemos tenido que quedar en casa físicamente, pero ¿cuánto de tu tiempo en estos meses, en estos tiempos que el Señor nos está dando de palacio, de confinamiento, te has quedado en casa y has celebrado con tus hijos que tenemos vida y vida abundante? Hemos predicado muchas veces en estos últimos años de grande opulencia que teníamos que salir de la zona de confort. Bueno, pues hermanos y hermanas, ya hemos salido de esa zona de confort, ya estamos fuera y nos vienen tiempos difíciles, tiempos de miedo e inseguridad. Y esto no es casualidad, esto no es un accidente. Y es posible que te cueste ver la mano de Dios en esa situación, como también somos incapaces de leer el nombre de Dios en el libro de Esther. Pero el romance de la providencia de Dios está presente en cada versículo, al igual
que en cada día de tu vida. Y me gustaría dejarte con una última reflexión. Celebremos la nueva vida en Cristo y si perezco, que perezca. Antes de terminar, me gustaría dejaros con 3 preguntas para que las podáis compartir en el grupo pequeño. Son preguntas quizás un poco personales y quizás profundas y a lo mejor no te sientes en la libertad como para querer comentarlas con otros hermanos, pero sí que me gustaría que te las anotaras y que pudieran ser un motivo de reflexión para ti en estos días. También te animo a que leas el libro de Esther. Es un libro muy corto, lo vas a leer en menos de 1 hora y merece la pena. Merece la pena porque podemos ver a una joven judía que fue llamada y llevada por Dios para rescatar a su pueblo y porque Esther estaba hecha de una pasta espectacular, muy especial, a la que tú y yo también estamos llamados. Os dejo las preguntas. Primera pregunta, ¿qué situación te cuesta aceptar o estás negando? ¿La has puesto a los pies de Jesús? La segunda pregunta es, ¿hay algo en tu vida hoy que te impida acercarte al trono del Rey y recibir su gracia y perdón? Y la tercera pregunta es, ¿eres un amargui cristiano? ¿Cuándo fue la última vez que celebraste tu nueva vida en Cristo? ¿La celebras con tus hijos, con tus padres, con tu familia? ¿Qué legado de valentía y fe estás dejando en tu descendencia? Bueno, queridos hermanos y hermanas, que Dios os bendiga y os guarde en este tiempo y que podamos decir, como dijo Esther, y si perezco, que perezca, heme aquí, Señor. Dios os bendiga. Hasta luego.